Buenos días y bienvenidos a Conversando con Dios. Una pregunta, ¿qué harías si un decreto mundial exigiera la adoración a una imagen? ¿Cuál sería tu actitud? Otra pregunta, ¿qué puede darte dominio propio cuando este mundo entero parece inclinarse ante el miedo? Quédate con nosotros para contestar estas preguntas que nos van a estar hablando de un tema tan interesante para fortalecer nuestra vida espiritual. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Una vez más acá de nuevo, como les estaba comentando de estas preguntas, ¿no? Que les hice, el versículo de memoria nos da una linda esperanza y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Elías, ¿cómo estás en esta mañana? Muy bien, mi hermano Marvin. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente compartiendo con cada uno de nuestros oyentes esta hermosa lección, porque tiene un mensaje muy importante. Precursores. Exacto. Y cuando vemos este título, realmente tiene peso. Precursores. Es como como si usted tuviera en un momento pone una película y ve ese título y dice, solamente el título le hace ir a ver esa película. Precursores. Ese simplemente título vende. Ahora, precursores. ¿Qué es un precursor? Y estamos buscando algo, una definición de precursores, y dice que es una persona que precede a otra persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible. Precede, precursores. Esta semana estamos estudiando precursores. ¿Cuáles son los precursores que vamos a estudiar esta semana? Vamos a ir viéndolo durante el transcurso de la lección. Bien, interesante, ¿no? El tema, precursores. Y como tú bien lo decías, ¿no? A través de la historia nosotros hemos tenido personas que fueron precursores del Evangelio. Entonces nosotros somos los que tomamos el puesto de ellos, nosotros somos los precursores que seguimos la predicación del Evangelio. Entonces vemos, ¿no? que Dios tiene este estudio preparado para que nosotros podamos aprender, ¿no? Y la primera historia que encontramos, el sábado pasado tuvimos un drama muy bonito, ¿verdad? Así es. Dirigido por ustedes los jóvenes, hablando de toda la historia de Daniel, prácticamente dramatizaron todo el libro de Daniel y pudimos ver, ¿no? cómo Daniel fue usado por Dios. Y en la primera parte encontramos una historia muy interesante en donde Daniel le da una revelación a Nabucodonosor del sueño que él había tenido, ¿verdad? Sí, y es interesante porque Daniel fue un precursor de los acontecimientos que vendrían. Incluso, si vemos el libro de Apocalipsis, toma mucho en cuenta al libro de Daniel, el libro profético donde Dios le revela al profeta los acontecimientos futuros, y especialmente Daniel fue usado para eso. Vemos que Dios le da una visión de un sueño al rey de una estatua enorme de diferentes metales. Daniel, pues a través del poder de Dios, puede descifrar el sueño al rey y vemos cómo se convierte en un precursor de los acontecimientos que vendrían. Miren, ser precursor no es algo fácil. Y es por eso que el título me llama la atención, el verso de memoria, porque dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio.
Y es que para ser precursor, a veces cuando usted le tiene que hablar especialmente de este tema tan importante que es la venida del Señor, es algo bien difícil porque va a encontrar muchos obstáculos. Sin embargo, Dios ha prometido estar con nosotros. Daniel fue el primero y de ahí empezó, bueno, hubieron muchos más, pero Daniel fue el primero que profetizó los acontecimientos finales que iban a ocurrir y que han estado ocurriendo y que van a continuar hasta la venida del Señor. Bien, vemos, ¿no?, cómo Daniel fue usado por Dios grandemente, ¿no? A pesar de que él era un joven, pero había algo que la razón por la cual Nabucodonosor quizás se le olvidó ese sueño. ¿Cuál fue el propósito de Dios para que eso sucediera así como sucedió? Mire, el propósito de Dios era darse a entender, darse a conocer en este pueblo pagano. ¿Quién era Dios? Dios quería que el rey reconociera. Porque acuérdense que Dios permite que Nabucodonosor invada a Judá y se lleve cautivo a diferentes personas porque quería dar un testimonio. El pueblo estaba siendo rebelde, pero Dios quería dar un testimonio en este pueblo. Y precisamente hubieron 4 jóvenes ahí que decidieron ponerse en la mano del Señor. Entre ellos estaba Daniel, que Daniel decidió desde que llegó ahí serle fiel al Señor, no contaminándose con las cosas de ese reino. Dios usa a Daniel para revelarse, para que el rey entienda que Dios es poderoso. Él le da un sueño y a través de ese sueño Él le indica los acontecimientos futuros, lo que va a ocurrir para que de esa manera Él pueda entender que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Muy interesante, ¿no? El propósito era que Nabucodonosor conociera al Dios de Daniel. Amén. Él quería que, el propósito era ese, que él pudiera ver el poder del Dios a quien Daniel servía. Y pudimos ver de que él pudo interpretar el sueño, él pudo revelarle, no solo le reveló el sueño, sino que se lo explicó, ¿verdad? Amén. Le explicó el sueño que él había tenido, ¿verdad? Y a raíz de eso, Daniel fue exaltado, sus amigos fueron exaltados también, todos sus 3 amigos fueron puestos como gobernadores en las ciudades principales de Babilonia. Daniel servía a un lado del rey. Vimos, o sea, la fidelidad de ellos los llevó a ser exaltados en Babilonia. Pero ¿cómo sucede? Cuando a los hijos de Dios les va bien, el enemigo no se siente feliz. Literal, es cierto. Entonces vemos de que ese tiempo de donde ellos estuvieron dirigiendo estas ciudades, el tiempo fue poco. El enemigo tuvo que meterse en la vida de ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió, Elías? Es algo bien interesante porque al ver esta historia, vemos que el rey, en el capítulo 2, él sueña una imagen, una estatua de oro, de diferentes metales, pero ya más adelante él decide crear la estatua puro de oro, indicando de esta manera que él quería permanecer para siempre, que él quería ser recordado para siempre, que el reino de Babilonia continuaría y que él sería rey por la eternidad, no caería, desafiando al Dios del cielo. Pero lo más importante es de esto, me llama la atención aquí, es la actitud de los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, como su nombre, como cambiaron su nombre en Babilonia. Ellos decidieron mantenerse fieles a Dios. Y a pesar de las pruebas, mire, estamos hablando del reino más poderoso del mundo en ese momento. Es más, no solamente en ese momento, el que ha pasado. Por eso era la cabeza de oro, el metal más importante, el reino más importante, Babilonia. Pero estos jóvenes decidieron mantenerse fiel a Dios, aunque había un decreto que decía que ellos deberían inclinarse a la estatua. Ellos dijeron no vamos a inclinarnos. Mire, no importa, nuestro Dios puede librarnos del fuego. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no lo hiciera, aún así,
nosotros no nos vamos a inclinar. Y esto, cada vez que yo leo esto en la Biblia, cada vez que yo veo esta historia, me llama la atención mucho porque es que una muestra de fe. Y es lo que nosotros en un momento de nuestras vidas vamos a tener que usar. Vamos a tener que decidir de qué lado estamos. Si nosotros decidimos mantenernos fieles a Dios o si decidimos claudicar y mostrarnos ante la imagen. Vamos a estar ante un horno de fuego. Hemos estado ante el horno de fuego y ahorita estábamos practicando acerca de eso, porque a veces estamos esperando un horno de fuego literal, como estaban ellos. No, a veces nuestro horno de fuego es de diferente forma, pero en algún momento vamos a estar en esa circunstancia y vamos a tener que decidir de parte de quién estamos. Bien, muy interesante, ¿no? Porque si bien como tú lo dices, nosotros hoy en día tal vez no pasemos por un horno de fuego literal, pero sí pueden haber en nuestras vidas diferentes tipos de hornos de fuego, ya sea un problema, ya sea dificultades en el trabajo, ya sea enfermedad, ya sea cualquier problema físico que nosotros tengamos, ese es nuestro horno de fuego, ¿verdad? Pero esta historia nos ayuda a que nosotros podamos seguir esa línea de fidelidad de estos muchachos. Estos muchachos se mantuvieron fieles a Dios y aún en las circunstancias, aún enfrente de la muerte, ellos se mantuvieron fieles a Dios, ¿verdad? Ellos fueron fieles a Dios. Y en ese horno de fuego literal, Dios los sacó victoriosos. Así es que si nosotros los mantenemos firmes en Dios, Dios nos va a dar la victoria. Más adelante, la historia nos sigue hablando de otra historia muy interesante, que es el caso de Pedro, ¿no? Una pregunta, Elías, y para mí es un poco difícil porque yo soy una persona que me preocupo mucho por las cosas a veces. Cualquier problema a veces me quita el sueño. Pero en el caso de Pedro, Pedro estaba encarcelado, dice la historia. Estaba rodeado por 4 grupos de soldados, quien lo vigilaba. La mañana siguiente lo que le esperaba era la muerte. Mas sin embargo dice que Pedro dormía tranquilamente. Tan tranquilo que dice la Biblia que el ángel tuvo que tocarlo fuerte para que él pudiera despertar. Y eso llama mucho la atención porque en medio de esta prueba, él decidió confiar en Dios. Y esa va a ser la diferencia entre los problemas que tengamos y su solución. La confianza que tengamos en Dios. Si nos preocupamos, de todo modo, no vamos a resolver nada. Dejémosle todo en la mano de Dios. Pedro decidió entregarle y dejarle todo en la mano de Dios. Pero más adelante, él sale, dice que el ángel lo condujo hasta su casa. Y él llegó a donde estaban los demás reunidos, los demás discípulos, y dice que ellos estaban orando. Y eso me llama la atención porque era una paradoja que hay ahí. Porque ellos estaban orando para que Pedro saliera en libertad. Pero cuando llegan, hay una niña que entra, dice, abre la puerta y cuando entra, le dice a ellos, mira, ahí está Pedro en la puerta. Ellos no lo creían. Estaban orando para que Pedro saliera en libertad, pero al final ni siquiera creían. A veces nosotros estamos orando por algo, por un milagro, y cuando llega el milagro a veces nos sorprendemos. Estamos orando porque se sane algún familiar y cuando se sana, ¡ay! Fue la suerte, o fueron los doctores. No, Dios intervino, pero a veces no creemos. Esta gente no creyeron a pesar de que estaban orando por eso. Tengamos en cuenta porque eso va a ser la diferencia muchas veces en nuestras vidas. Muy interesante, ¿no? Porque esta historia nos enseña de que el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta es Dios, nadie más, ¿verdad? Y la segunda enseñanza es que cuando nosotros vamos a Dios en oración, tenemos que ir con fe, creerlo, creer de todo corazón que lo que estamos pidiendo tarde o temprano se va a cumplir, ¿verdad? Bien, mis hermanos, ha sido un estudio muy interesante, el tiempo se nos está yendo, pero hemos aprendido 3 lecciones interesantes. La primera, la de Daniel. Daniel nos enseña de que en esos tiempos difíciles que nosotros vayamos a pasar, tenemos que ir a Dios.
porque Dios es el que revela las cosas, Dios es el que da la sabiduría para que nosotros podamos tomar decisiones sabias en nuestra vida. Más adelante pudimos aprender de que ese horno de fuego podemos salir victoriosos únicamente si nos mantenemos fiel a Dios. Y en la última parte encontramos de que el único que nos da paz en medio de la tormenta es Cristo Jesús. Amén. Así es que Dios les bendiga. Les esperamos para el siguiente estudio. Compartan estos estudios con otras personas, con sus amigos, y dediquemos un poco del tiempo a estudiar estas lecciones. Que Dios les bendiga y les esperamos en el siguiente programa en Conversando con Dios. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.